Soy Julia Benach, tengo 17 años y empecé a escalar casi antes que caminar. Soy Lari Arce, llevo 12 años escalando. Gracias a todos por estar aquí. Hablaremos bastante de este How to Lead. Estamos hoy aquí con Lari Arce y con Julia, dos escaladoras que, vamos, si las conocéis, son de altísimo nivel. Tenemos a Julia, que es la actual campeona de España, también campeona de la Copa de Europa el año pasado. Y tenemos a Lari, bueno, escaladora mexicana de muchísimo grado, está afincada en Margalef. Y hoy, pues bueno, para calentar un poco el ambiente así y empezar a calentar las manos para escalar, vamos a darles un fuerte aplauso a ellas para calentar. How to Lead. Hablábamos junto a la Sportiva preparando este evento, ¿no? y también con Lari ahora, que más que How to Lead, ¿no? Cómo liderar, ¿no? Cómo ir de primeras, cómo enfrentarnos a la escalada. A veces como escaladoras es más cómo lidiar con muchas cosas que nos pasan, con muchos pensamientos que tenemos, con ese ego, con esas palabras, ¿no? Y hoy queremos pues hablar de ese foco, hablar de cómo nos hablamos, cómo nos sentimos. Nos hablaba Lari de ese compartir, que hacía bastantes talleres también allí en México sobre esto, y esto es lo que queremos con vosotras, compartir su experiencia, compartir conocimiento y también escucharos. Pues Lari, yo me acuerdo la primera vez que fui a escalar a la montaña que me daba mucho miedo de los alejes y María me tenía que poner 5 cintas para poder llegar a chapar desde un sitio que no me diera miedo. ¿Tú cuando saliste la primera vez te dio miedo? ¿Escalaste de primera o de segunda? Pues ahora que lo recuerdo, a ver, mi primer intento hacia una vía en la vida, en roca, fue en segunda. Pero justo esa primera salida en roca también escalé de primera mi primera vía, ¿no? Y me acuerdo que, de hecho, no tengo ningún recuerdo de haber experimentado miedo en esa primera ocasión, porque era un nivel en el cual yo me sentía bastante cómoda. Y de hecho tuve como una historia bastante chistosa con respecto al miedo, porque siento que lo escondí bastante. No sé si era mi ego o cuál fue el problema. Pero después de varias salidas a la roca, claro, yo escalaba y todo, pero nunca me caía, entonces sentía que tal vez me iba cansando o lo que sea, y decía, tensióname, o pilla, y todo esto, hasta que una vez un amigo me preguntó, oye, ¿tienes miedo, verdad? Y yo, ¿qué? ¿Qué va? No, ¿qué va? Pero la realidad es que después de mucho pensarlo entre mi amigo y yo, y fíjate, fue una suerte haber tenido una acordada como tan comprometida conmigo, que ese amigo me dijo, es que creo que tienes miedo y vamos a trabajarlo. Tienes miedo porque no te has caído y tenemos que practicar que te caigas mucho hasta que te sientas súper cómoda con tus caídas. Entonces, claro, yo como que en ese momento tenía, no sé, quería probar que no tenía miedo. Entonces, gracias a eso de querer probar que no tenía miedo, empecé a practicar, caer bastante, hasta que me acostumbré mucho y me familiaricé mucho con las caídas, que por unos años no me dio problema. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, al final, ¿tú cómo lograste quitar o controlar, por así decirlo, ese miedo? Pues fui escalando cada vez una cinta menos hasta que ya conseguí sacarme el miedo y ya está. ¿Y cómo fue que de escalar en roca con María terminaste en el mundo de la competición? Pues porque desde muy pequeña yo acompañaba a María a sus entrenamientos, entonces yo iba gateando, me subía por las paredes, la acompañaba a las competiciones y siempre se me acercaban y me preguntaban, ¿tú no quieres estar compitiendo? Y era como, sí que quiero, pero aún no tenía la edad, y cuando pude competir fue algo que siempre quise hacer. O sea, fue de cierta manera por ver como a tu hermana. Sí, una inspiración. por querer seguir sus pasos y ser como ella. Sí. Oh, qué bonito.
Oye, y bueno, hoy vamos a estar impartiendo un taller aquí en Black District. ¿Cómo te sientes? ¿Es la primera vez que das un taller? Es la primera vez que hago un taller y estoy un poco nerviosa de cómo va a ir todo y la charla de después, qué tal va a salir. Tú has estado ya en algunos, ¿no? Sí, de hecho, este tipo de evento me hace acordarme mucho a uno que yo misma junto con un grupo de amigas en México organizamos. Qué guay. Y le llamamos Deep Talks, porque nuestro objetivo era juntarnos un grupo bastante grande de mujeres y esto, ¿no? Tener una conversación entre nosotras profunda con respecto a temas que a nosotras, a las chicas, nos interesan de la escalada, cómo nos sentimos, cómo vemos, cuál es nuestra perspectiva, porque como mujeres nuestra manera de pensar, nuestras conexiones neuronales son súper diferentes a las de los chicos, ¿no? Entonces es loco entender entre nosotras mismas cómo pensamos, pero también es interesante aprender y darnos consejos entre nosotras a cómo externalizar esto, cómo pedirles a nuestras coradas masculinas que nos traten e inclusive entre nosotras mismas, ¿no? Como mujeres. Y se aprende mucho de este tipo de eventos, conectamos muchísimo y entre nosotras vas a ver que vas a aprender mucho tú de ellas y ellas de ti, entonces va a ser muy bonito. Sí, seguro.